El armario de herramientas comunes es el lugar donde se deben ubicar aquellas herramientas de uso más cotidiano en un taller de mecanizado. Debe cumplir las siguientes características. Situarse en un lugar de fácil acceso. Cercano al lugar de utilización de las herramientas que contiene. Debe estar organizado para identificar fácilmente dónde se ubica cada herramienta. En esta primera parte veremos las herramientas de apriete, sujeción y desbaste que debe contener el armario. Empezaremos por las herramientas de apriete que nos podemos encontrar en este armario. Un juego de llaves de tubo. Dispone de dos hexágonos de distinta medida en los extremos que se alojarán en la cabeza del tornillo o tuerca y un cuerpo desde el que haremos palanca con una llave o varilla. Un juego de llaves de pipa. Parecida a la anterior, pero con forma de L para poder hacer palanca con la propia llave. La llave grifa. Se utiliza para apretar y aflojar tubos. Está compuesta por una boca dentada regulable y un cuerpo para poder ejercer la fuerza. Un juego de llave Allen. Es una herramienta con forma de L y de caras hexagonales. Los extremos se alojan en la cabeza de un tornillo para apretarlo haciendo palanca. La llave inglesa. Es una herramienta manual en la que la apertura de la boca plana se puede regular manualmente para adaptarnos a diferentes tamaños de tuercas y tornillos. De ahí su versatilidad. Ahora veremos cómo se utilizan estas herramientas. Vamos a utilizar la llave de tubo para poder acceder a un tornillo que se encuentra a cierta profundidad. Colocamos la llave que se ajuste a la medida de la cabeza del tornillo y utilizamos una llave plana para hacer palanca. También se pueden utilizar varillas pasadoras en los orificios de la llave de tubo para realizar palanca. Utilizamos la llave de pipa para apretar o aflojar un tornillo o tuerca. Colocamos la llave que se ajuste a la medida de la cabeza del tornillo y hacemos palanca utilizando la geometría en forma de L de la propia llave. Vamos a utilizar una llave grifa para aflojar una tubería. Regulamos la abertura de la boca móvil para adaptarla al tamaño del tubo. Colocamos la herramienta sobre el tubo y volvemos a regular la boca dentada para que se sujete bien al tubo. Realizamos palanca en el extremo del brazo de la herramienta para poder aflojar o apretar. Se repite la operación las veces que sean necesarias. Se utilizará una llave Allen para apretar un tornillo de una tapa. Introducimos un extremo hexagonal de la misma en la cabeza del tornillo de cabeza cilíndrica con hexágono interior. Realizamos el apriete aprovechando la palanca que facilita la misma herramienta. También se suele utilizar este tipo de herramientas para tornillos prisioneros. Utilizaremos una llave inglesa sobre una cabeza de tornillo hexagonal. Regulamos la abertura de la boca hasta hacerla coincidir con el tamaño de la cabeza del tornillo. Giramos la llave para apretar el tornillo. La ventaja de esta herramienta es que la boca es regulable a diferencia de la mayoría de llaves que suelen tener una medida fija. Las llaves acodadas son herramientas manuales compuestas por dos bocas cerradas de distinto tamaño en forma de estrella. Disponen de una inclinación para poder acceder a tornillos o tuercas de difícil acceso. Juego de llaves planas. Estas llaves se caracterizan por disponer de dos bocas abiertas de distinta medida en los extremos de la herramienta. Se utiliza para apretar o aflojar tuercas y tornillos con superficies planas. Alicates universales. Es una herramienta multifunción con forma de pinza o tenaza que se utiliza para apretar, sujetar, pelar cables y cortar. Juego de destornilladores. Es un conjunto de herramientas manuales compuesta por un mango y una barra de metal acabada en una punta. Se utilizan para apretar cabezas de tornillos con distintas formas. Las más comunes suelen ser con pala plana y Phillips. Vemos cómo funcionan. Vamos a realizar el apriete de un tornillo de una culata con ayuda de una llave acodada, puesto que la cabeza del tornillo se encuentra más profunda que el resto de la pieza. Introducimos la herramienta en la cabeza del tornillo y realizamos palanca. En esta ocasión utilizamos una llave plana para el apriete del tornillo debido a que la cabeza del mismo tiene fácil acceso al encontrarse sobre la superficie que se va a apretar. Acoplamos la llave a la cabeza del tornillo y realizamos el apriete.
Ahora utilizaremos los dos tipos de destornilladores más comunes para apretar una abrazadera ajustable con tornillo en estrella. Utilizamos el destornillador de punta Phillips, que se asemeja a una estrella, para apretarlo, y también podemos utilizar en este caso el de pala plana. Existen, además, múltiples tipos de destornilladores como Torx, tubo, Allen, etc. Debemos disponer de un juego completo de distintos destornilladores en nuestro armario. Mordazas de presión. Esta herramienta se utiliza para sujetar piezas liberando las manos para otra tarea. Dispone de una boca dentada que presionará y fijará las piezas a unir. El tornillo actúa sobre un muelle que regula la presión sobre la mordida y la palanca inferior libera la presión. Pico de loro. Esta herramienta manual multifunción puede ser utilizada para sujeción o apriete gracias a la apertura regulable de su boca sobre un rail. Sargento. Esta herramienta se utiliza para la sujeción firme de varias piezas que van a ser pegadas, soldadas o mecanizadas. Colocaremos las piezas a unir entre el apoyo fijo del brazo y vamos girando el tornillo de la pieza móvil hasta que la misma presione las piezas. Alicates punta de aguja. Es una herramienta manual que se utiliza para sujetar piezas pequeñas sin hacer demasiada fuerza y también sirven para realizar torsiones a anillas o alambres, así como cortar los mismos. Se utilizarán del siguiente modo. Vamos a sujetar dos pletinas metálicas con ayuda de una mordaza de presión. La boca o mandíbula dentada puede ser curva o plana en función de tipo de elementos que necesitemos sujetar. Colocamos las piezas, regulamos la presión de la mordaza actuando sobre el tornillo tensor, presionamos la boca sobre las piezas a sujetar y las dejamos fijadas. Para liberar la presión de la mordaza actuamos sobre la palanca que libera la tensión. El pico del loro se considera una variante de la llave grifa. La boca dentada del pico del loro puede regularse gracias a que el eje de giro se puede mover dentro de la propia herramienta. Podemos apretar una tuerca colocando la boca del pico del loro, ejerciendo presión manual y giro de la misma. Del mismo modo también podemos apretar otros elementos como manguitos, tuberías, etc. Sujetaremos dos piezas con ayuda de un sargento. Colocamos las mismas y la boca del sargento entre las piezas. Apoyamos la parte fija y acercamos girando el tornillo de la pieza móvil hasta que queden sujetas. En ese momento ya podremos actuar sobre las piezas con la garantía de que no se van a mover. El alicate universal dispone de unos mangos aislados para sujetarlo y unas mordazas robustas y cortas. Lo utilizaremos para cortar tanto cables como alambres. También se utiliza como herramienta de sujeción de piezas, protegiéndonos del contacto directo con la misma. Otra utilidad comentada anteriormente es la de servir de elemento de apriete de tuercas o tornillos. Como elementos de desbaste utilizaremos un juego de limas. La lima está compuesta por un cuerpo estriado llamado picado y una cola que dispone de mango para sujetarla. Las limas más comunes que utilizaremos serán planas, media caña, redondas, cuadradas, triangulares y de cuchillo. El procedimiento será el siguiente. Para utilizar una lima colocaremos la pieza en el tornillo de banco e iremos arrastrando el cuerpo de la lima sobre la superficie de la pieza que queremos desbastar con movimientos de vaivén. No debemos inclinar la lima, por lo que no ejerceremos demasiada presión sobre la misma. Siempre se debe limar en plano hasta que consigamos el acabado deseado.